nerds listos para otro Deep Dive. Hoy vamos a explorar esos proyectos que están transformando América Latina en este 2024. Hacemos que les interesa saber qué está impulsando el desarrollo en la región. Así que preparen sus audífonos porque vamos a desmenuzar un informe súper completo de José Fernando Quintanilla Gordillo, con análisis adicionales de varios expertos. Exactamente. La idea es que ustedes se lleven una visión clara y ojalá entretenida de las tendencias clave y los tipos de proyectos que se repiten una y otra vez, marcando el paso del cambio en Latinoamérica. Sí, vamos a identificar los sectores que lideran la inversión y la actividad, los factores que impulsan estos proyectos y algunas sorpresas y cambios que están surgiendo. Imagínenlo como su guía rápida para entender el panorama sin tener que leer un montón de informes técnicos. Y lo primero que salta a la vista al revisar nuestras fuentes es la concentración de la actividad en tres grandes áreas. ¿Cuáles dirías que son? Bueno, los tres sectores que se llevan la mayor parte de la acción son energía, donde vemos tanto proyectos de energías renovables como la continua inversión en petróleo y gas, infraestructura de transporte, que es clave para conectar todo, y construcción, que abarca desde viviendas hasta edificios industriales y comerciales. Lo interesante es entender por qué dominan estos sectores. Son básicamente la base para un crecimiento económico sostenido. La energía es fundamental para cualquier actividad. La infraestructura de transporte facilita el comercio y la movilidad, y la construcción responde a las necesidades de vivienda y espacios de trabajo de una población que se concentra cada vez más en las ciudades. Y no es solo la cantidad de proyectos, sino también la cantidad de dinero que se está invirtiendo. Esto nos dice mucho sobre las prioridades en la agenda de desarrollo de la región. Totalmente. Si nos adentramos en lo que impulsa estos proyectos, vemos varios factores importantes interconectados. ¿Cuál destacarías? En primer lugar, las políticas gubernamentales. Muchos países latinoamericanos están apostando por las energías limpias, ofreciendo incentivos y creando regulaciones que las favorecen. Y algo que vemos mucho son las asociaciones público-privadas, las famosas APPs. Básicamente, el gobierno y empresas privadas se unen para proyectos grandes, donde la empresa privada diseña, financia, construye y a veces opera infraestructura pública, compartiendo riesgos y beneficios. Eso tiene sentido si lo relacionamos con el crecimiento económico y la urbanización. Más gente se muda a las ciudades, lo que genera una gran demanda de viviendas, comercios y, claro, sistemas de transporte urbano eficientes como los metros. Exacto. Y no podemos olvidar la transición energética global. Todos buscan fuentes de energía más limpias y América Latina no es la excepción. Esto impulsa grandes inversiones en proyectos solares y eólicos en varios países. Claro, pero como señala el informe, no es un cambio de la noche a la mañana. Muchos países aún dependen mucho de los ingresos del petróleo y gas, por lo que seguimos viendo inversiones importantes en este sector. Es una transición compleja con muchos matices. Sí, y la región es rica en recursos naturales, no solo petróleo y gas, sino minerales cruciales para las nuevas tecnologías, como litio y el cobre. La demanda global de estos recursos también atrae inversiones en infraestructura para su extracción y procesamiento. Es fascinante ver cómo las tendencias globales, como la necesidad de energías limpias, se entrelazan con las realidades económicas de cada país, creando un panorama donde conviven proyectos de energías renovables con la inversión en los recursos tradicionales. Y hablando de tendencias, ¿qué cambios importantes vemos en los tipos de proyectos que se están ejecutando? El aumento en proyectos de energías renovables es evidente. La energía solar y eólica están en auge, impulsadas por la preocupación ambiental y la reducción de costos. Curiosamente, nuestras fuentes señalan una diferencia importante en el tipo de despliegue solar en la región. Mientras que Brasil y México ven enormes proyectos a escala de servicios públicos impulsados por productores independientes, países como Colombia y Perú experimentan un auge en la generación distribuida, a menudo impulsada por políticas de medición neta e inversión privada a menor escala. Diferentes prioridades políticas y estructuras de mercado. Eso es genial. ¿Y qué más está surgiendo como tendencia? La creciente importancia de las APPs. Los gobiernos las usan cada vez más para financiar y ejecutar grandes proyectos de infraestructura, compartiendo riesgos y aprovechando la experiencia del sector privado. Tiene sentido. Y también vemos un cambio en la mentalidad en el sector de la construcción, ¿no? Sí, hay una mayor conciencia sobre la sostenibilidad. Esto se relaciona con la demanda de materiales como el litio y el cobre, esenciales para vehículos eléctricos y otras tecnologías verdes. Un ejemplo concreto es el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo al Hidrógeno Verde en Chile. Eso nos dice mucho sobre el rumbo de la región en energía sostenible. Totalmente. Para tener una imagen más clara, el informe de José Fernando Quintanilla Gordillo identifica los 10 tipos de proyectos más frecuentes en América Latina para este 2024. ¿Les parece si los revisamos? Basándonos en estos sectores dominantes y las fuerzas impulsoras, es fascinante ver cómo se materializan en proyectos concretos. El informe los divide en los 10 tipos más frecuentes. Claro, es importante que conozcan estos proyectos. Empecemos con el número 1. Instalaciones de energía solar distribuida a pequeña escala.
Me llama la atención la rapidez de estos proyectos. ¿A qué se debe esa agilidad en comparación con otros de infraestructura energética? Son proyectos en el sector energético, principalmente instalaciones de paneles solares en viviendas, comercios o pequeñas comunidades. Son de corta duración, entre 1 y 6 meses, con presupuestos desde unos pocos meses hasta $500,000. Hay mucha actividad en Brasil, México, Chile, Colombia y Perú, con participación mayoritariamente privada, aunque a menudo con incentivos del gobierno. La rapidez se debe en parte a la escala pequeña y a procesos de aprobación más ágiles que en grandes proyectos de infraestructura. Pasemos al número 2. Construcción de vivienda asequible, un sector crucial para el desarrollo social. Hablamos del sector de la construcción, con el desarrollo de viviendas para familias de ingresos bajos a medios, a menudo con apoyo del gobierno. Estos proyectos suelen durar entre 6 y 18 meses, con presupuestos entre $50,000 y $5 millones. Colombia, Brasil, México y Perú son los más activos. La propiedad es principalmente privada, pero con subsidios y regulaciones gubernamentales. El tercer tipo más frecuente es la construcción comercial, ¿verdad? Sí, se trata de la construcción de tiendas y oficinas, principalmente por empresas privadas, aunque también hay proyectos gubernamentales para edificios públicos. La duración promedio es de 12 a 24 meses, con presupuestos de $1 millón a $20 millones. Son comunes en México, Brasil, Chile, Argentina y Colombia. En infraestructura de transporte, ¿qué ocupa los primeros lugares? Esencial para la conectividad. En cuarto lugar, el mantenimiento y mejora de carreteras existentes. Son proyectos gubernamentales o de concesiones privadas para reparar, rehabilitar o ampliar carreteras. Son rápidos, de 3 a 12 meses, con presupuestos de $500,000 a $10 millones. Perú, Chile, Brasil, México y Argentina son activos en este tipo de proyectos. Y las energías renovables a gran escala. En quinto lugar, desarrollo de parques eólicos, proyectos privados o a través de APPs para generar electricidad con turbinas de viento. Son proyectos grandes, de 18 a 36 meses, con presupuestos de 10 a 100 millones de dólares. Brasil, Chile, Argentina, México y Colombia lideran. El informe destaca una tendencia hacia turbinas más grandes y tecnologías de integración a la red más sofisticadas, cruciales para la eficiencia y la confiabilidad. Seguimos con el transporte, ahora la infraestructura aeroportuaria. La expansión y modernización de aeropuertos, incluyendo terminales y pistas, está en sexto lugar. Son proyectos mixtos, público-privados o de concesiones privadas, con duraciones de 24 a 48 meses y presupuestos de 50 a 500 millones de dólares. Perú, México, Brasil, Chile y Colombia invierten fuertemente en este sector. Y la infraestructura marítima no se queda atrás. El desarrollo de infraestructura portuaria como muelles y terminales ocupa el séptimo lugar. Similar a los aeropuertos, son proyectos mixtos o de concesiones, pero con plazos más largos, de 24 a 60 meses y presupuestos mayores de 100 millones a 1,000 millones de dólares. Perú, Brasil, Chile, México y Colombia también destacan. Una concesión privada significa que empresas privadas obtienen el derecho de operar y administrar la infraestructura por un periodo determinado. Ya casi terminamos. ¿Qué hay en el octavo lugar? Impresionante la escala de recursos. Infraestructura ferroviaria, incluyendo la construcción y expansión de metros urbanos. Son proyectos principalmente gubernamentales o mediante APPs, con plazos de 36 a 72 meses y presupuestos de 200 millones a 5,000 millones de dólares. Brasil, Perú, México, Colombia y Chile impulsan estos megaproyectos. Están en duda. Y en noveno lugar, volvemos a la energía tradicional, con la infraestructura de extracción y procesamiento de petróleo y gas. Un recordatorio del equilibrio que enfrentan muchos países, la necesidad de ingresos actuales versus los objetivos a largo plazo de la transición energética. ¿Cuáles son las tensiones en esta coexistencia? Exacto. Son proyectos para la extracción, procesamiento y transporte de hidrocarburos con propiedad privada, gubernamental o mixta. Son los de mayor duración, de 48 a 96 meses y con los presupuestos más grandes de 500 millones a 10,000 millones de dólares. Brasil, Argentina, México, Colombia y la emergente Guyana son los protagonistas. La atención principal está en la asignación de recursos y la priorización de inversiones a largo plazo en energías limpias versus la dependencia actual de los combustibles fósiles. Y para cerrar la lista, el desarrollo de plantas de energía solar a gran escala. Sí, la construcción de grandes parques solares para generar electricidad a nivel de servicios públicos, principalmente por empresas privadas o APPs. Duran de 18 a 36 meses, con presupuestos de 100 millones a 1,000 millones de dólares. Brasil, Chile, México, Argentina y Perú apuestan por esta fuente de energía. Me sorprende la diferencia en plazos y presupuestos. Desde la agilidad de las instalaciones solares pequeñas hasta los largos y costosos proyectos ferroviarios o de petróleo y gas. Es un reflejo de la diversidad y complejidad de los proyectos en la región. Es interesante cómo algunos países se especializan en ciertos tipos de proyectos, lo que refleja sus prioridades y recursos.
Conectando esto con tu interés en las dinámicas económicas y sociales, creo que esta lista nos da una imagen clara del rumbo de América Latina. Vemos este enfoque en la infraestructura, impulsado por la urbanización, que se traduce en proyectos como viviendas asequibles y la expansión del metro. Totalmente. Mi momento, es ver la fuerte apuesta por renovables junto con la inversión en energía tradicional. Una transición compleja, pero innegable. Serías inversionista, estudiante de relaciones internacionales o simplemente curioso. Entender estas tendencias en América Latina te da una perspectiva valiosa. En resumen, América Latina en 2024 es un hervidero de proyectos enfocados en infraestructura esencial, energías más limpias y adaptación al crecimiento urbano. Las APPs son cruciales, y aunque las renovables avanzan, la energía tradicional sigue siendo importante. Y para dejarles pensando, ¿cuál creen que será el mayor desafío de América Latina para asegurar el éxito de estos proyectos y un impacto positivo duradero? Financiación. Desarrollo de la fuerza laboral o la gestión de las APPs. Una pregunta para reflexionar. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Los invitamos a seguir explorando estos temas y compartir sus ideas. Gracias por sumergirse con nosotros en este mundo de proyectos latinoamericanos. Hasta la próxima.